Bien, amados hermanos, como le había dicho ya por mensaje, hoy día vamos a estudiar el libro del profeta Ezequiel. A ver, acá hay dos cositas que quiero explicar. El libro del profeta Ezequiel es contemporáneo, lo vamos a ver, es contemporáneo también con otros profetas, pero si lo ponemos cronológicamente, primero viene Daniel antes que Ezequiel. ¿Pero por qué hice Ezequiel primero? Porque Ezequiel lo hice primero, lo voy a exponer primero. ¿Por qué? Porque Ezequiel habla de una forma reducida de algunos contextos, ¿ya? Mientras que Daniel empieza y también termina con Ciro. Entonces también es profecía, pero también llega hasta el final del cautiverio. Entonces, este no llega al final del cautiverio, solamente profetiza. Entonces, por eso hice esa división, ¿ya? Pero cronológicamente primero está Daniel y dentro del pasaje de Daniel está Ezequiel, pero después termina Daniel, ¿ya? Para no enredarlos mucho. Entonces vamos a lo que es el libro del profeta Ezequiel. Vamos por la diapositiva. Ahí está la diapositiva. Vamos a empezar de inmediato. Bien, Antiguo Testamento, libros proféticos, Ezequiel como subtítulo, fortalecido por Dios. Bien, en el origen y la fecha de este libro. El origen de este libro, obviamente, es profético, y del profeta mayor Ezequiel, por la cantidad de escritos que tiene, 48 capítulos, recoge las visiones y las reflexiones inspiradas por Dios, ¿cierto? Y se refiere con frecuencia al Espíritu del Señor. Y lo van a ver en el capítulo 1, que nombra muchas veces el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Fui llevado un Espíritu. Habla mucho del Espíritu del Señor. También hace hincapié a la renovación del interior del corazón, el espíritu, por la responsabilidad de los pecados, la renovación de la nación y la santidad personal. Acá el profeta Ezequiel, bueno, como todos los libros proféticos y también ya también en el Nuevo Testamento, eh, le dan mucho al arrepentimiento de corazón. Y ven, es todo responsabilidad de los pecados. Entonces, nos damos cuenta que el ser humano es desobediente ser humano, así como sale en los libros de los jueces, cuando no hay alguien que ponga las reglas como un rey, ¿cierto? Hacen lo que quieren. Entonces, si nosotros no tenemos como a nuestro rey, ¿cierto? A nuestro Señor, señores, que es nuestro Señor Jesucristo, no lo tenemos como cabeza, hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener temor de Dios. Y lo principal de la sabiduría es tener temor a Dios. Cuando tenemos temor a Dios, empezamos a tener sabiduría, somos sabios. Es el comienzo de la sabiduría porque después empezamos a manejarnos como Dios quiere, ¿cierto? Y eso es prosperidad. Y porque en el libro de Josué sale, ¿cierto? Que si nosotros leemos, no nos apartamos del libro de la ley de noche y de día, hará prosperar todos nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Entonces nos da sabiduría y, no, y nos muestra el camino, nos direcciona, como dice en el libro de Salmos, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿cierto? O sea, todo está oscuro sin Dios, pero la palabra es la que nos da la luz para seguir caminando rectamente. Entonces, también se enfoca en la renovación de la nación. ¿Por qué? Porque la nación en ese tiempo tenía que arrepentirse de sus pecados y la santidad personal, obviamente. ¿Por qué? Porque muchos iban al templo, pero adoraban dioses falsos. Entonces, es como, es como ir a la iglesia, pero el domingo ir a robar el banco, ¿cierto? Es como extraño. ¿Ya? Este libro ayuda a ver la presencia firme de Dios y su participación en dos acontecimientos. En todo momento, si ustedes leen el escrito de Ezequiel, en todo momento, palabra de Jehová vino a mí, Jehová me dijo, Jehová Dios. Entonces, en todo momento, Jehová estuvo ahí con Ezequiel. El lugar, en Babilonia, en Nippur también. Fecha, entre el 593, 592 al 571, 70 a.C.
Los destinatarios era para los compatriotas judíos del cautiverio y los que quedaban en Palestina, además de las naciones extranjeras, ¿cierto? Porque también había de naciones aledañas. Bien. El libro, el libro siempre fue nombrado por su autor, por Ezequiel. El libro siempre fue nombrado por su autor Ezequiel y usa visiones, usa profecías, parábolas, señales y símbolos para, para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios a su pueblo exiliado. Entonces vemos que el profeta Ezequiel usa usa mucho, eh, por decirlo, modismo, un idioma poético bien particular, porque, bien, primero le da visión, el Señor le da visión, él usa las profecías, ¿por qué? Porque Dios le está dando las profecías, le está dando palabras, lo usa, también usa parábolas, señales, símbolos, ¿para qué? Para comunicarse con el pueblo, para que entienda de alguna forma, ¿cierto? Entonces, también el profeta Ezequiel, cabe recordar que lo dice acá en el libro, su carta, que era sacerdote y contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel. El profeta Ezequiel era casado y enviudó, y lo pueden ver en el capítulo 24, del 15 al 27. ¿Bien? También profetizó a los exiliados en Babilonia. Profetizó a los exiliados en Babilonia, estando también el cautivo. Entonces, recordemos que él fue cautivo, el profeta Ezequiel, así que ahí está en la creme de la creme, ¿cierto? Sabía de lo que estaba hablando. Profetizó antes de la caída de Jerusalén, que la ciudad sería castigada por su pecado. También habló de esperanza y aliento para la futura restauración de Israel y para la venida del reino futuro de Dios. Entonces vemos que el libro se divide en varias secciones, no solamente una, sino que habla que sería castigada por el pecado, habla de la esperanza, pero también habla el castigo no solamente a la ciudad de Jerusalén como pueblo de Dios, sino que también a las naciones, ciertos circundantes. Significado del nombre Ezequiel, fortalecido por Dios. Voy a parar un poquitito, por favor, que esta diapositiva es la antigua y voy a buscar la nueva. Discúlpeme un poquitito, por favor, disculpe. Ya, retomamos. Bien, disculpe. Entonces, ahí vemos que, bien, entonces vemos que era contemporáneo, ¿cierto? El profeta Ezequiel, el profeta Jeremías y de Daniel, también como lo nombraba al principio de Daniel.
el profeta Ezequiel era casado y enviudó, como lo vimos en el capítulo 24. Profetizó a los exiliados, ¿cierto? Dijimos que su significado de nombre era fortalecido por Dios. Y su nombre en hebreo era Yesequiel, Yeskiel, Yeskiel. Entonces, vemos también que fonéticamente nosotros le vamos poniendo Ezequiel, ¿ya? Bien, entonces, cuando nosotros vemos el libro del profeta Ezequiel, hay que recordar que eh, hay una primera parte que habla sobre, sobre visiones. Ahí el profeta Ezequiel tiene la visión. ¿Qué visión? Que primeramente ve, él está a un costado en el río Quebar, está a un costado y ve una visión. ¿Y qué visión? Es la que sale en el capítulo 1, ¿cierto? Y la visión es que ve a cuatro seres vivientes y cada uno tenía cuatro caras, una de hombre, una de águila, ¿cierto? Y acá lo empieza a describir, ¿cierto? Una de león y una de buey. Y también cada uno tiene cuatro alas. Y ellos van encima de una rueda, cada uno tiene una rueda, ¿cierto? Y van encima de ellas. Y más encima esas ruedas tienen aros, y esos aros están llenas de ojos. Es algo bien extraño. Y llevan una plataforma, y en la plataforma él ve un trono. Y en el trono ve a alguien como un hombre, pero su cara era resplandeciente, como el fuego, como el bronce refulgente. Y él ve que es la gloria divina de Dios. Él sabe que es Dios, pero es la esencia de la gloria divina de Dios lo que estaba viendo. Recordemos que Ezequiel, eh, su hogar estaba en Jerusalén, pero él era de un linaje sacerdotal. Era hijo de Buzi. No se sabe mucho de Buzi, solamente lo que dice ahí. Era hijo de Buzi, que también yo creo que tenía que haber sido sacerdote. Y al ser deportado, fue con el rey Joaquín. Ezequiel también fue llevado al exilio de Babilonia. Eso ya lo teníamos, también hablamos que tenía un hogar, ¿cierto? Y nos cuenta que su esposa murió el día que se inició el sitio a Jerusalén. Entonces, con la cantidad de antecedentes y experiencias vividas, conocimiento del pueblo, sucesos y condiciones del profeta Ezequiel, revela al pueblo judío que su condición es fruto de sus pecados, rebelión pasada, presente, ¿cierto? Sin embargo, Dios es fiel y brinda liberación a todos los arrepentidos. Y acá también vemos en el capítulo 2 el llamamiento del profeta Ezequiel. El llamamiento del profeta Ezequiel, eh, y también habla del espíritu, ¿cierto? Habla del espíritu, como le dije, hace mucho alusión al espíritu. Y también, ojo, que acá también hay una correlancia en el capítulo 3 que es muy lindo, porque acá habla de un rollo, ¿cierto? Que Dios le da un rollo y le dice, come este rollo, que era como una carta, ¿cierto? Un pergamino, come este rollo. Cuando él come el rollo, después empieza a tener sabiduría y empieza a hablar, a profetizar. ¿Pero qué quiere decir? Porque él le dio una correlancia. Porque también, ¿cierto? Hay una correlancia, como dice en el libro de Mateo, ¿cierto? Cuando Jesucristo, ¿qué es lo que dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la boca, de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Entonces, no, acá no se está alimentando, por decirlo así, de alimentos, se está alimentando para predicar una palabra, para predicar profecía, se está alimentando de palabra de Dios, un rollo que le da el Señor. Entonces también el profeta Ezequiel, hasta el capítulo 11, podemos ver que solamente habla de visiones, ¿cierto? Y también Ezequiel se puede tomar para cualquier persona que lo ve de afuera. Esto es bien nombrado. Puede ser como alguien bien especial, como un psicótico, hasta así lo cataloga. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le da visiones, él empieza, por ejemplo, él hace figuritas. ¿Para qué? Para enseñar a la gente, para mostrarle la caída del pueblo de Jerusalén. También, ¿cierto? También
él se amarra y se acuesta de lado, eh, representando al macho cabrío, ¿cierto? Y come, y su alimento lo cocina con excremento humano. ¿Por qué? Porque eso también demuestra lo que le iba a pasar al pueblo, que así iba a estar viviendo, pero también iba a tener una liberación, una salvación. Entonces el profeta Ezequiel hizo muchas cosas, ¿cierto? Y más encima permaneció callado por un buen tiempo. Entonces son cosas que para nosotros es poco entendible. Imagínense que nosotros somos cristianos, imagínense para las personas, ¿cierto? Que no entiende todo esto. Entonces, eh, el profeta Ezequiel, como le decía, de forma de símbolos, ¿cierto? De señales, de parábola, como sea, quería llevar el mensaje al pueblo al arrepentimiento, el mensaje del pueblo a que si no hacía algo, algo le iba a pasar. Entonces, ahí viene la controversia. ¿El pueblo entendía o no entendía? Entonces, el profeta Ezequiel también predice el día en que Israel se reunirá con su nuevo rey y adorará al único Dios verdadero en el templo reconstruido, ¿cierto? Esa es la esperanza. Pero también viene, ahora, también viene el juicio sobre Israel, ¿cierto? Habla que el pueblo se tiene que arrepentir, ¿cierto? El pueblo se tiene que arrepentir de todos sus pecados, pero Dios sí le dijo que Él le daba profecía, que Él tenía que hablar a un pueblo totalmente duro de corazón y que no lo iba a escuchar. O sea, en realidad le puso una tarea súper difícil al profeta Ezequiel. Entonces, Ezequiel pronuncia juicios sobre las naciones extranjeras, tanto como Judá y como para el pueblo de Israel. Estos juicios resaltan en un mensaje doble. Por ejemplo, condenación de las naciones perversas, ¿cierto? Y también redención y restauración del pueblo elegido de Dios, un nuevo pacto de amor de Dios hacia el pecador, interés de Dios por su rebaño, devastación de Edom, corazón limpio y nuevo espíritu para Israel. La restauración de Israel simbolizada en la visión en el Valle de los Huesos Secos, profecía contra Gog y la tierra de Magog, visión de Israel restaurado mediante la destrucción del nuevo templo que será edificado. Entonces, hay varias cosas en estas visiones, solamente hasta el capítulo 11, que son muy futuristas, es muy profético. Como les decía, después viene, hay una parte del libro que también viene la restauración, ¿cierto? Promesa de restauración, promesa de renovación. ¿A quién? A las personas. Porque le dice el Señor en el capítulo 11, ¿cierto? Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. De en medio de su carne le daré un corazón de carne, para que anden en mi ordenanza y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que le- les va a dar un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque tenían un corazón tan duro, que se iban a perder. De hecho, este cautiverio, uno lo puede decir un castigo, sí, pero también lo llama también una corrección a su pueblo, ¿ya? Entonces, acá les saca ese corazón de piedra, ¿cierto? Para que ellos puedan tener una conciencia y se puedan arrepentir. También el profeta Ezequiel señala eh, la salida de la cautividad. Dice, va a haber un cautiverio. Sí, de primero fueron llevados algunos cautivos, pero después fue llevado todo el pueblo cautivo, ¿cierto? Entonces, también ahí el profeta Ezequiel habla, ojo, acá en el capítulo 13, cuando habla de la condenación del pueblo, porque primero vimos las visiones, ahora estamos hablando de la condenación del pueblo de Dios. Y la condenación del pueblo de Dios está hablando de que hay señales de cautividad, que va a venir un imperio del norte, que es como el imperio babilónico, que el que estaba forzando a todos y lo iba a llevar cautivo. Pero ojo, ¿por qué, por qué el Señor a través de Ezequiel les decía, les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y les voy a sacar ese corazón de piedra? Porque en el capítulo 14
estaba muy, muy elevada la, la inmoralidad sexual, los pecados, eh, la idolatría, de todo. Y fíjense que en el capítulo 14 nombra a Noé, a Daniel y a Job. Dios se los nombra a Ezequiel y le dice, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. También se lo repite en el versículo 20, ¿cierto? De este mismo capítulo. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, que si leemos el Antiguo Testamento, Noé, Daniel y Job fueron lo mejorcito que estuvo en el Antiguo Testamento, porque los demás, todos, en realidad, pe- todos pecamos, pero ellos fueron los que estuvieron más rectos de todos. Pero ni aún así, le quiere decir el Señor, ni aún así, aunque Noé, aunque Daniel, aunque Job me lo pida en intercesión, no les voy a conceder que liberen al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque está mi mano sobre ellos. Es una corrección, es un castigo. Solamente librarían sus propias vidas, ¿cierto? Noé, Daniel y Job. Entonces, ahí Ezequiel se da cuenta que esto es una corrección de Dios, que la mano de Dios está encima del pueblo, que ya no le compete a él. Solamente él tiene que predicar, solamente él tiene que predicar la palabra. Solamente él tiene que predicar la palabra. Nada más que eso. Ahora, en cuanto a eso, también habla de la infidelidad de Jerusalén. ¿En qué? En cuanto a todos sus pecados, en cuanto a todo lo malo que estaba haciendo, ¿cierto? Recalca que todo el que pecare moriría. Todo el que peca moriría. Ojo, en el capítulo 18 hay una parte muy buena, versículo 4, que acá tenemos, hay un dicho siempre y acá lo vamos a despejar. Cuando una persona dice que tiene pacto con Satanás, ¿qué es lo que dicen? Le vendió el alma al diablo, ¿cierto? Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vender lo que no es nuestro. Fíjense, acá dice, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cuando dice del Padre y del Hijo, está hablando de las personas del pueblo. El alma que pecare, esa morirá. Toda alma es mía, dice Dios. Entonces, vemos que no, las personas está mal dicho ese dicho, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque nosotros, nadie puede vender el alma al diablo. Lo que sí podemos es alejarnos de Dios y estar más en el equipo de Satanás que en el lado de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí viene las penas del infierno igual. Pero, si nosotros nos arrepentimos, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque aquí mismo, en el capítulo 18, eh, lo dice, que si habla de la salvación personal. ¿Por qué? Porque dice que si un justo, ojo, si un justo pecare al final, está fuera del propósito. Y si un pecador se arrepiente y vuelve su vida a Dios, se salvará. Entonces, muchas veces creemos que Dios no nos puede perdonar. Y nos perdona hasta el final. Miren, fíjese lo que dice acá. Más, el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. ¿Cierto? Más, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. De ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, ya vemos ya que la salvación es, primeramente, la salvación es personal. Segundo, puedo tener una vida llena de maldad. Está diciendo Dios a Ezequiel que lo transmita al pueblo. Pero si se arrepiente uno, si se deja las transgresiones, deja la impiedad, deja los pecados y se vuelve a Dios de todo corazón, le será perdonado, sea como sea la persona. Y eso nos cuesta entender. Pero también está la otra parte, que
puede ser una persona muy devota de Dios, pero si deja a Dios de lado para irse en pos de dioses ajenos, idolatría o cualquier otra cosa y no se arrepiente, acá dice, esta morirá. Entonces, eh, es bien tajante la postura de Dios, no solamente en esos tiempos, sino que también en la de hoy, ¿cierto? Eh, también hay una parte del libro que también el juicio contra la nación de Israel, pero también está el juicio contra las naciones aledañas, ¿cierto? Como Egipto, como Tiro. Y acá habla de Tiro, acá habla de Tiro y también lo lleva en concordancia cuando el Señor habla de Satanás, ¿cierto? Cuando habla de Satanás. Entonces, vemos una concordancia en lo que dice el profeta Ezequiel, que primeramente Tiro saca Tiro, ¿por qué? Porque es el ejemplo de pecado, es el ejemplo de desobediencia de las naciones aledañas que están ahí. Las compara con Tiro. Y, ¿cierto? Y dice que va a ser castigada todo. Tiro es tierra de Magog. O sea, Gog y Magog en Tiro. Entonces Gog también lo toma, ¿cierto? Como este pueblo de maldición, como es como la mala influencia a las demás naciones. Eh, entonces podemos ver que ahí, de forma simbólica, de forma poética, también el profeta Ezequiel estaba hablando sobre las naciones aledañas que iban a recibir un castigo, ¿cierto? También le da profecía a los pastores en el capítulo 34, ¿cierto? Cuidado, le da una profecía a los pastores y no solamente también a los pastores. Bueno, acá dice, implícitamente dice profecía contra los pastores de Israel, que no estaban haciendo su trabajo, que estaban descuidando la oveja y unas características más. Pero nosotros también somos pastores en nuestra misma casa. Entonces también tenemos que cuidar nuestro rebaño, también no solamente decir, ah, ya esa palabra no es para mí, es solamente para los que son pastores o que tienen el llamado pastoral, no, es para todos, ¿cierto? Eh, también en una sección, en la sección del capítulo 37, aquí habla del Valle de los Huesos Secos, del Valle de los Huesos Secos. Esto hace alusión que el Señor nos dice cómo estaba el pueblo. Primeramente, obviamente, está hasta los huesos seco y muerto, ¿cierto? Y esta es la mayor visión, la mayor profecía en la que se conoce, la más famosa, por decirlo así, que se conoce el libro del profeta Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. Recordemos que así estaba el pueblo de Israel. Se lo hizo ver a Ezequiel. Así está el pueblo. Está seco, muerto, sin espíritu, sin nada. Pero ¿qué pasa? Vino el Señor y empezó a darle, ¿cierto? Empezó a tener tejido, empezó a tener carne y después empezaron a ser personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había esperanza. Que había esperanza que iba a haber un nuevo renacer de las personas, de su pueblo. También da una visión, terminando este libro, da una visión del templo. Da una visión del templo que es una controversia, porque da una visión de un templo mucho más grande del que había, mucho más grande del que construyó el rey Salomón y mucho más grande de lo que iba a venir, mucho más grande de lo que iba a venir. Y también se le apareció el trono de Dios, el mismo trono que apareció en el capítulo 1. Entonces, muchas veces eso es una presencia al templo que quería decir que iba a estar la presencia de Dios en el templo y muchos lo toman como algo más futurista de la segunda venida, o muchos lo toman también en la venida que iba a venir Jesucristo 400 y años, algo más después.
Entonces, esto es, nadie tiene la certeza de lo que significaba puntualmente, pero sí ya se sabe que la presencia de Dios iba a estar en ese templo, ¿cierto? En un templo nuevamente reconstruido, mucho más grande, mucho más bonito y solamente la presencia de Dios alabando a Dios. Recordemos que el profeta Ezequiel ha sido descrito como sacerdote, profeta, pastor y predicador. A Ezequiel en Israel lo tienen como el padre del judaísmo. Es sumamente importante el profeta Ezequiel con toda los escritos que tiene eh, y habla, como les digo, habla de la presencia de Dios. También habla de muchas profecías mesiánicas, que iba a venir un rey. Entonces, el profeta Ezequiel habla de todo. Primeramente, de la cautividad total por el imperio babilónico. Habla, o sea, no habla, profetiza, disculpen, profetiza por palabra de Dios, profetiza la cautividad del imperio babilónico, profetiza que también el fin de la cautividad, profetiza, ¿cierto? El juicio contra la nación de Israel por la desobediencia, por la inmoralidad, por todos los pecados que no había arrepentimiento, por su corazón duro, pero también profetiza también juicio contra las naciones aledañas, como Egipto, como Tiro y muchas más naciones. ¿Por qué habla mucho de esas naciones y la compara con Gog? Gog era la imagen de la maldad, ¿cierto? En años anteriores. Y compara estas naciones aledañas como con Gog. ¿Y por qué está Egipto y Tiro? Porque ellos llegaron a ser naciones que se endiosaron ellos mismos. Se creen un poco menos que dioses vivientes. Entonces, por eso, después el Señor también profetizó a través de Ezequiel a esas naciones y a venir un castigo. ¿Cuál es el castigo? Que el imperio babilónico también los iba a dejar cautivo a ellos. También iba a haber guerra con ellos y lo iba a destruir. O sea, el profeta Ezequiel habló de todo lo que iba a pasar. Después habló de esperanza. Habló de esperanza que iba a venir un rey mesiánico, que iba a venir una profecía mesiánica. Habló de la caída de Satanás y lo llevaba a alusión como el rey de Tiro. Pero habló de Satanás, ¿cierto? Habló de Satanás como era perfecto en sus caminos, cómo se abrió el cielo en el día de su creación, pero también cómo fue tirado ¿cierto? Cómo fue caído de la gracia del Señor. Y también habla del nuevo templo, y también dice nuevo templo y una nueva ciudad. Entonces, ahí está la controversia. Nadie sabe si es la nueva Jerusalén, nadie sabe si está hablando de la Jerusalén cuando vino Jesucristo. Es una profecía que no es muy fácil de explicar, pero se necesita mucha revelación. Bien, de todas formas, la presencia de Dios va a estuvo, ¿cierto? Hace 2000 años ahí y también va a estar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se habla de una ciudad nueva, muchos creen que cuando dicen la nueva Jerusalén, por visión, ¿cierto? La nueva Jerusalén, muchos creen que va a ser la Jerusalén nueva, pero otros también dicen que es una ciudad ya sin pecado como Dios quiere que sea, como tenía que haber sido Jerusalén, no necesariamente en el terreno de Jerusalén, ¿me entiendes? Sino que la visión que se da es una nueva Jerusalén, una nueva ciudad de Dios, un nuevo monte de Dios. No necesariamente tiene que ser la misma ciudad. Entonces, son muchas las profecías, muchas las revelaciones, mucho lo que hay que descifrar en lo que es este libro que es del profeta Ezequiel. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre el libro del profeta Ezequiel. Recordemos, el libro del profeta Ezequiel es contemporáneo con Daniel. Por eso, aquí habla de Daniel, de Noé y de Job, ¿cierto? Dios le dijo, aunque ellos tres oraren por el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se va a ir con el castigo igual, con la corrección igual. Ustedes solamente se salvarían. Y Jehová tiene en gran estima a Job, a Daniel y a Noé. Perfecto en todos sus caminos. No se doblegaron nunca. Nunca se doblegaron los tres. Nunca. Entonces, para que muchas veces al libro de Job, cuando hable de Noé, cuando veamos el libro de Daniel y sus características, también sea una parte de que nos anime a motivar, de aferrarnos a Dios en cuanto a todo lo que lo encierra. Ustedes saben, Noé perfecto en todos sus caminos.
¿cierto? El Señor le dio una ordenanza y él lo hizo, construir un arca, ¿cierto? No se demoró un mes, se demoró como 100 años. Y aparte, en una ciudad que ni siquiera caía una gota de agua del cielo y él decía que iba a haber un diluvio. Todos se rían de él, pasó procesos, todo eso. Segundo, Job, le vino ustedes saben cómo le vino todas las enfermedades, ¿cierto? Eh, pero Dios le dijo a Satanás, pero no me lo toques a muerte. Pero eso no lo sabía Job. Pero Job nunca dijo una mala palabra contra Dios, ¿cierto? A pesar de que hasta sus amigos estaban diciendo, a lo mejor Job tú pecaste y por eso Dios te está castigando. Y no, y recordemos, no solamente fue heridas de llaga, como que parecía lepra, esas cosas. Murieron los hijos, murieron la esposa, sus animalitos, el ganado, o sea, su riqueza se fumó, o sea, quedó totalmente en el suelo, ¿cierto? Pero aún así estaba fiel a Dios. Y Dios lo recompensó al doble. Y Daniel, que lo vamos a ver la próxima semana, Daniel, a pesar de que fue llevado cautivo, él dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón no pecar. Daniel estuvo cautivo en el imperio babilónico. Y Daniel era un niño. Y a pesar de los años fue creciendo. Y la historia de Daniel es muy bonita porque tiene algo más allá del libro y lo vamos a comentar la próxima semana. Pero para ir dando las características de estos tres grandes siervos, Daniel, ojo, estuvo en Babilonia, en el lugar, pero con más idolatría y pecado en el mundo. Y él no se contaminó. Inclusive, hasta el rey decía, el Dios de Daniel, ¿cierto? Entonces Daniel dio testimonio, nunca se doblegó por el sistema. Muchos, o sea, muchos, yo hablo de forma global, hoy en día son cristianos y se venden al sistema. Cambia su forma de ser. ¿Por qué? Copiemos la de Daniel un poquito, ¿cierto? Pero hay que ser imitadores de Cristo, pero volvamos a Daniel. No se contaminó con la comida. ¿Por qué? Porque eso iba a ser iba como a traicionar a Dios, ¿cierto? Él siguió su línea, él siguió su línea. A pesar de los momentos, estuvo los fosos a los leones, ¿cierto? Estuvo un poco más, lo acusaron de otras cosas, pero él estuvo siempre recto. Él no doblegó, si tenía que morir, iba a morir. Entonces, como la reina Esther, si tengo que morir, que muera, dijo, ¿cierto? Es un dicho muy bueno que dijo la reina Esther. Entonces, el Señor le decía a Ezequiel, ni aunque venga Noé, ni aunque venga Job, ni aunque venga Daniel a orar por el pueblo, yo le voy a quitar el castigo al pueblo. Se salvarán ellos, pero el pueblo se va a corrección. El pueblo lleva su castigo. El pueblo lleva sus consecuencias por ser idólatra. Pero aún así, le voy a quitar ese corazón de piedra y le voy a poner un corazón de carne para que piense, para reflexione, para que haga conciencia y para que vuelva a los caminos. Y voy a terminar esta cautividad porque se lo prometí a mi siervo David, que lo amaba. Entonces, ahí vemos el contexto, ¿cierto? Que cuando hay castigo, o sea, cuando hay desobediencia, viene una corrección. Y Dios castigó severamente, corrigió severamente a su pueblo. ¿Qué nos espera a nosotros? También somos parte del pueblo hoy en día. Entonces, nosotros cuando nos desordenamos, cuando nos desviamos, viene la corrección de Dios. Y muchas veces hoy en día vamos a pedir oración, ¿cierto? A los pastores que tengamos, a los hermanos que tengamos, oren por mí, oren por mí. Y no sabemos por qué sigue la situación. Muchas veces está la mano de Dios encima de nosotros, ¿cierto? No hace falta la intercesión. Muchas veces la corrección de Dios para que nosotros tomemos conciencia y cambiemos. Entonces, todos los libros proféticos que nosotros estamos leyendo tenemos que tomarlo, aparte de leerlo, entenderlo teológicamente, cronológicamente, tenemos que adosarlo y vivirlo para nosotros mismos, para nuestra vida, para el tiempo de hoy. Eh, Ese fue el libro del profeta Ezequiel. Como le dije anteriormente, ¿alguna duda, alguna consulta con este libro? ¿No? ¿Ninguna? Qué bueno, amados hermanos. Qué bueno que no tengan dudas, porque yo creo que lo leyeron, pero enterito. Así que la próxima semana, el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel y terminamos los libros de los profetas mayores y recuerden que va a haber una evaluación después de los profetas mayores. Así que a leer bien el libro del profeta Daniel, si tienen alguna consulta, alguna duda, háganmela llegar
por WhatsApp, por este grupo, por mi WhatsApp personal, o bien si tienen otra duda de cualquier otro libro. ¿Ya? Respetar mayores. Así que vamos a orar para terminar la clase de hoy. Vamos a terminar la grabación.